Estudios bíblicos para célula. Ese es el motivo por el cual hoy estamos conectados. Nos corresponde la lección número 7 y el título es Hijos de Dios. Dice la parte de reflexión: es común escuchar a personas hacer comentarios como: bueno, no importa si eres cristiano, hindú, musulmán, lo que sea. El hecho es que todos somos hijos de Dios. ¿Qué piensa usted de esta afirmación? ¿Es cierto, parcialmente cierto o no es cierto en absoluto? El estudio de esta ocasión nos lleva a reflexionar acerca de los hijos de Dios. Y no voy a responder a esta primera inquietud introductoria, sino que voy a despertar el interés en que podamos ir por medio de la Escritura, porque debo de decirlo, si tú eres un oyente casual, eventual, y por casualidad has venido a parar a este estudio bíblico y no eres cristiano, pues tendrás tus propios conceptos. Así que más que yo decirlo o reafirmar lo que la Biblia dice, vamos a ir por las Escrituras y vamos a descubrir qué dice la Biblia con respecto a los hijos de Dios. ¿Seré yo un hijo de Dios? Bienvenidos al estudio bíblico para células. Como es obvio, tenemos la lectura bíblica, es nuestro marco de referencia. Y dice: Pablo está escribiendo a los cristianos en Galacia, a quienes se les está diciendo que estar bien con Dios no solamente requiere tener fe en Cristo, sino también demanda obediencia a la ley mosaica. A este tipo de personas se le llaman los judaizantes, o sea, personas que querían que los cristianos también se volvieran practicantes de la ley judía. Pablo muestra cómo la ley fue dada solo para señalarnos a Cristo. No puede salvarnos. Solo mediante la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados podemos llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Veamos la Escritura. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 11. Leo Nueva Versión Internacional. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Vamos entonces a hacer una reflexión con respecto a lo leído y vamos a tener entonces preguntas de exploración.
La primera pregunta dice, vuelva a leer Gálatas 3, 26 al 29 para repasar el contexto de este pasaje. ¿Qué dijo Pablo acerca de los cristianos gálatas? ¿Los consideró como cristianos de segunda categoría? Explique su respuesta. Bueno, les recomiendo que usted también lea Gálatas 3, 26 al 29, donde en esa porción bíblica declara acerca de los cristianos, no solo a los de Galacia, sino también a todos los que hemos creído en Jesucristo, nos declara herederos, hijos de Dios, revestidos de Cristo, uno solo en Cristo. Y además hace una diferenciación de que en esta nueva era en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer desde el punto de vista de estatus. Así que cuando vinimos a Cristo, vinimos a ser hijos de Dios y hemos venido a ser herederos. No hay cristianos de segunda categoría, ni de primera, ni de tercera, sino que somos hijos de Dios. La siguiente inquietud dice, ¿qué está tratando de decir Pablo a través de su analogía de esclavos e hijos? Bueno, está diciendo que mientras el heredero es menor de edad, no tiene mayor diferenciación con el esclavo que está bajo autoridad, aunque es dueño, dice. Aunque es dueño de todo, todavía está bajo yugo, bajo otras circunstancias. Pero cuando el padre decide que es el tiempo de que ejerza su herencia, entonces él es libre, se diferencia al esclavo. Espiritualmente, esclavo es aquel que quiere seguir normas establecidas que dijimos en el estudio pasado, son buenas, pero no nos salvan, nos dirigen a Cristo, porque podemos concluir a través de la ley que necesitamos un Salvador. Entonces, Cristo vino para librarnos de la esclavitud, de esa imposibilidad. Como un esclavo le era casi imposible librarse de esclavitud en aquella época, así también nosotros nos era imposible librarnos de no ser que Cristo vino a este mundo e hizo el sacrificio por todos los que somos pecadores. La siguiente inquietud dice, ¿qué significa la declaración de que Dios envió a su Hijo a fin de que recibiésemos la adopción de hijos? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. La ley no te hacía un hijo, sino que te hacía un ciudadano de convivencia en el pueblo judío. De hecho, existían las ciudades refugio en aquella época, donde uno que estaba controversial su caso, pensando que una persona podría haber asesinado a otro, podía correr a la ciudad refugio mientras se aclaraba si fue un accidente o fue premeditado. El Señor Jesús es nuestro refugio, porque podemos venir a Él y, aunque sí somos culpables, en Él nosotros podemos ser libres de esclavitud. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a la familia de Dios? Yo puedo enumerar algunos, pero la idea es que usted también comparta en su célula. He sido adoptado, soy heredero, tengo una casa para la eternidad, soy amado, restaurado, etc. Continúen, por favor,
dando beneficios de pertenecer a la familia de Dios. La siguiente inquietud dice, como herederos de Dios, ¿qué clase de herencia esperan recibir los cristianos? Bueno, una herencia espiritual, herederos de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la comunión con Dios. Ahora que nosotros hemos venido a Cristo, hemos sido liberados de esclavitud y somos declarados hijos de Dios por Cristo, solamente por Él. Vamos a tener esta lectura de inspiración, una historia que colabora para tener mejor comprensión del texto y del tema que se está tratando. Dios está edificando una familia permanente. Las familias terrenales disfrutan de una vida corta. Aún aquellos que no se divorcian, al final los separa la muerte. La familia de Dios, sin embargo, vivirá más que el universo. Dice Efesios 3:14, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Continúa la historia y dice, Jesús incluso definió a su familia según la fe, no según la carne. Mucha gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. Él respondiendo les dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 3, 32 hasta el 35. La creencia común identifica a los miembros de una familia donde el afecto común los une. Pablo da esta regla relacional a la iglesia. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Romanos 12:10. El apóstol es como un artífice de la palabra aquí, sujetando el versículo con términos fraternales. Él empieza con la palabra filóstorgos. Filos significa amigables, storgos significa amor familiar. Y concluye con Filadelfia. Fileo significa afecto tierno, adelphia significa hermanos. Una traducción un poco torpe pero precisa del versículo podría ser: tengan una devoción amistosa familiar los unos a los otros de una manera amistosa familiar. Si Pablo no nos impresiona con el primer adjetivo de amistoso, lo hace con el segundo, familiar. En ambos casos nos recuerda, la iglesia es la familia de Dios. Usted no me escogió a mí, yo no lo escogí a usted. Tal vez no soy de su agrado, a mí tal vez no me agrade usted. Pero ya que Dios nos escogió y se agrada de ambos, por eso somos familia. Por ser de la familia de Dios, debemos tratarnos como amigos o amistosamente. Interesante. Vayamos entonces ahora a lo que sería la reacción entre el texto bíblico leído y la historia relatada. Dice, ¿cuándo ha sentido a su iglesia o círculo de amigos cristianos más como una familia? En mi caso, podría decir, entre otras circunstancias, que cuando yo he tenido dificultades de cualquier tipo o de cualquier índole, he sentido a mis hermanos, he sentido a la iglesia, he sentido a los cristianos
como una familia. No todos experimentamos el migrar, ya sea emigrar o inmigrar, o sea, salir del país o llegar a otro país, dependiendo de la situación, y estar alejado de nuestra familia paterna, materna o con los que crecimos. Y cuando uno está lejos, cuando uno experimenta la lejanía familiar, afectiva, y tiene iglesia, uno puede experimentar el amor de la familia de Dios más evidentemente. No que cuando uno es local y creció en ese lugar no experimente el amor de la familia de Dios, pero se hace mucho más evidente cuando biológicamente uno ni siquiera familia tiene en un lugar. ¿Cómo dificultan a los cristianos las diferencias culturales, raciales y socioeconómicas para que puedan vivir como una familia espiritual y unida? Es innegable las diferencias, es innegable las preferencias, y ciertamente, hermanos, que por cuestión de idioma nosotros preferimos reunirnos con los que hablan español. Si tú no hablas nada de otro idioma, inglés, portugués, el caso de nuestra iglesia, pues te sentirás más cómodo con a los que les puedes entender y los que crees que te pueden entender. Pero debería de ser menos frecuente esta barrera entre lo cultural, lo racial, económico. Deberíamos de vivir como una familia, como hermanos, pero no puedo negar que hay diferencias. Mi país, por ejemplo, de donde yo vengo, no es, por decirlo en definición, claramente racial, pero sí es clasista. Sí te hace ver el que tiene posibilidades económicas, te hace ver, si tú no eres de su mismo nivel económico, que tú no perteneces a ese grupo. Entonces, ya sea una, sea otra o cualquier situación, nos pudiese afectar y debemos de procurar ser una familia. Pablo dice que Dios envió a Cristo cuando se cumplió el plazo, en el versículo 4 del capítulo 4, que hizo que el primer siglo fuese el plazo. Es una pregunta complicada, diría yo, porque la voluntad de Dios se ejerce en el momento más conveniente para nosotros. Yo respondería que el primer siglo fue el momento para venir Jesús, puesto que así lo declaró la Escritura. Se cumplieron las condiciones de la Escritura. Cuando celebramos Navidad, hacemos mención de los magos de Oriente, hacemos mención de los pastores que recibieron mensaje, hacemos mención de Elizabeth y Zacarías que recibieron mensaje de que iba a haber fruto de su vientre a pesar de su vejez. Hablamos del anunciamiento del ángel a María, de que iba a tener un hijo santo sin intervención humana. Y casi en todas esas ocasiones los evangelios declaran: y se cumplió lo dicho de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a los profetas. Así, por ejemplo, el Señor ha prometido venir por segunda vez y levantarnos a su iglesia. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? La misma Biblia lo dice, nadie lo sabe. En aquel entonces era algo parecido. Las circunstancias se prestaban para venir y anhelar el reino eterno de David. Pero bueno, casi nadie lo tenía claro, como en esta época no tenemos claro cuándo, el momento específico, pero esperamos a Jesús en su pronta venida.
¿Se dirige usted a Dios como a su Padre, de acuerdo al capítulo 4, versículo 6? ¿Es este un concepto difícil de comprender para su corazón y mente? Los judíos no llamaban a Jehová Dios su Padre. Cuando el Señor Jesús fue solicitado en enseñar a orar por sus discípulos, el Señor les dijo: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es la oración que comúnmente llamamos Padre Nuestro. Los judíos, los religiosos y los discípulos se sorprendían de la cercanía con la que Jesús trataba a Dios, que lo llamaba Padre, una relación íntima. En esta época también hay barreras cuando personas no han tenido una buena relación con el padre biológico. Y el padre biológico, o quizás el padre biológico habrá prometido y nunca cumplido, habrá expresado compromiso para estar en todo tiempo y no lo logró hacer. Y algunos no se refieren o tienen un bloqueo para referirse a Dios como Padre por esas situaciones. Yo creo que para algunos es difícil comprender qué tan cerca está Dios, qué tan fiable son sus promesas, qué tanto crédito podemos otorgarle a su palabra, porque quizás su padre biológico no cumplió ninguna de sus promesas. Pero nuestro Padre de los cielos, nuestro Padre espiritual, sí cumple lo que promete. En su jornada de fe, ahora mismo, ¿tiende usted a vivir más como un esclavo de la ley de Dios o más como un hijo y heredero de Dios? Podemos evaluar nuestra relación con Dios desde este punto de vista. Estamos más preocupados en cumplir ciertos requisitos y ciertas normas, o digamos la ley mosaica, los 10 mandamientos, más que relacionarnos con Dios, con Jesús, relacionarnos en la oración, escudriñar su palabra para saber cuál es su voluntad, para agradarlo por una relación o por un cumplimiento. Cuando el Señor Jesús viene a nosotros, se cumple la promesa de que nosotros somos herederos, y sí herederos, ya no más esclavos. ¿Qué necesita cambiar específicamente para que usted empiece a tratar a otros creyentes como hermanos espirituales y coherederos de Dios? Hay momentos en que nosotros tenemos una idealización acerca de lo que es la iglesia. Y la iglesia es como una familia biológica. Yo soy padre de 2 hijos. Quizás algunos tendrán más hijos. Yo soy hermano de 3, de 2 hermanas y un hermano. Al final somos 4 hijos de mi papá y mi mamá. Ya no están con nosotros, se fueron con el Señor. Pero a ninguno de los 4 nos trataron igual, ni yo llevo una relación igual con ninguna de mis 2 hermanas ni con mi hermano. Son diferentes relaciones, pero somos de una misma familia. En la familia de Dios, de la misma manera, como lo decía la historia, usted no me escogió a mí, ni yo lo escogí a usted, así como yo no escogí mis hermanas o mi hermano, pero formamos una familia. En la familia de Dios es parecido, porque algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué este hombre dice ser cristiano o pertenecer a la familia de Dios si yo lo conozco y no cumple los requisitos? Pues bueno, será posible que algunos de nosotros no cumplamos los requisitos, pero sí cumplimos con la adopción. Dios me escogió a mí. Quizá no te guste. Dios te escogió a ti y quizás a algunos otros no les guste, pero al final somos adoptados,
somos hijos de Dios y por eso, dice el texto, podemos llamar papito, Abba, al Padre. Podemos llegar a ese grado de confianza porque Él nos ha adoptado. Lecciones es esta porción del estudio donde vamos aterrizando, vamos terminando con el estudio. Dice esta porción del estudio, lecciones de la vida. ¿Qué buen padre ama a un hijo más que a otro? Ninguno. Sin embargo, un papá sabio y amoroso demostrará su afecto a sus hijos de diferentes maneras, dependiendo de factores como la personalidad, edad, situación de la vida. Una mamá interactuará con sus hijos de maneras completamente distintas. Y lo mismo es con Dios. Él no trata a todos sus hijos exactamente de la misma manera. Muchas realidades entran en juego. Y esta es la razón por la cual nunca debemos compararnos con otros o envidiar la relación de otro cristiano con Dios. Nuestra relación con Dios es única. Él le bendecirá de ciertas maneras. Él bendecirá a otro de otras maneras. A pesar de las diferencias, cada uno de nosotros es amado con el amor perfecto e incondicional de Dios. Cada hijo adorado e infinitamente especial. Cada hijo es un heredero de bendiciones espirituales inagotables. Yo digo amén, gloria a Dios. Qué bueno es que Dios no me puso a mí a juzgar a este mundo. Qué bueno es que a mí no me pusieron a escoger quién sí, quién no. Qué bueno que no te pusieron a ti o a otro que quizás nos hubiera descalificado y excluido de la herencia eterna. Ya para concluir y sugerencia para el tiempo de oración final. Padre, qué privilegio ser tu hijo por medio de la fe en Cristo. Ayúdame a recordar hoy que soy un miembro de la suprema familia real y dame la sabiduría y fuerza para vivir de acuerdo con mi linaje. Que Dios nos ayude a entender siempre que somos sus hijos y ya no somos esclavos de la ley. Quiero agradecerle por haberse unido a este estudio bíblico para las células. Espero que estén disfrutando su tiempo de coinonía, de relación, del compañerismo en las diferentes células. Vivimos circunstancias especiales y qué bueno es que tenemos un grupo, una familia a la cual pertenecer. Esto fue el estudio bíblico para células y espero verle en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.